Buenos días, vamos a empezar ahora el último tema de esta unidad uno, que es la introducción, la arquitectura y el urbanismo del siglo XIX. En esta oportunidad vamos a ver los nuevos caminos, es decir, aquellas corrientes o movimientos que se plantearon en el siglo XIX, pero apoyados o bien negando la tecnología y los nuevos procedimientos constructivos y nuevos materiales. Para empezar, vamos a hacer un breve repaso de lo que se vio en las clases anteriores respecto de los grandes cambios que se produjeron a partir del mediados del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX. Uno de esos cambios tiene que ver con los aspectos políticos, que son las revoluciones, la revolución estadounidense, la revolución eh, francesa y luego las revoluciones en Hispanoamérica, que van a buscar nuevas formas representativas de gobierno. Luego están los cambios producidos a nivel de la producción, esta producción en serie, en masa que se realiza a partir de la industrialización. Luego, lo que se produce como consecuencia de la revolución industrial, esa enorme revolución que significó en los medios de transporte, que ampliaron totalmente el intercambio, tanto comercial como social. Luego está en los aspectos sociales, con el crecimiento enorme de la población que se produce en las ciudades, ¿m? Que estaban industrializándose, que acogían a las primeras industrias en su interior. La revolución económica con el surgimiento del capitalismo, esto que trajo en un primer momento la deshumanización del trabajo y la rutina mecánica. Y todos estos cambios influyeron sin duda en la ciudad existente, llevándola a perder su calidad de vida ambiental. En cuanto a las corrientes eh, que nosotros identificamos como continuidad de la tradición, tenemos el neoclasicismo. Eh, los neos son como una vuelta a un revival del estilo clásico, y que se apoya en los principios y modelos de la arquitectura de la antigüedad clásica griega y romana y también, por cierto, del Renacimiento. Se van a caracterizar por estas plantas centralizadas, sus estructuras van a ser compactas y de claridad compositiva, se van a generar a partir de ejes de simetría y van a conformar volúmenes elementales basados en la geometría más pura. Estos edificios, ya en este momento, a partir de mediados del siglo XVIII, van a incorporar, eh, como en este caso del Panteón de Santa Genoveva de París, en su interior estructuras, elementos armados de hierro completamente, que va a propiciar que se puedan cubrir mayores luces y tener menores secciones. Entonces es una forma de incorporar los nuevos materiales, las nuevas posibilidades estructurales que tienen estos nuevos materiales, como el hierro, como la armadura, pero manteniendo la imagen externa de un edificio tradicional. El neogótico, otro revival del estilo gótico del medioevo, van a tener como modelo de referencia las iglesias medievales y los palacios medievales. Es por esto que cuando se piensa en realizar la Catedral de la Ciudad de La Plata, se apela sin duda al neogótico, que tanto en su interior como en el exterior se ven claramente todos los atributos de la arquitectura gótica.
Y finalmente el eclecticismo, que va a ser esa tendencia a mezclar distintos elementos de arquitectura de diferentes estilos y épocas en un solo edificio. Estos edificios, ya planteados a partir de la segunda mitad del siglo XIX, plantean una preocupación por el tema funcional, pero tienen la particularidad de que cada función va a estar expresada volumétricamente hacia el exterior. Entonces así vamos a ver cómo van a destacar los accesos, por ejemplo, o en el caso de la Ópera de París, el sector de la escena o el sector de la sala, etc. Y entonces, para mostrarles nomás este cuadro, que ya lo deben haber visto en las clases anteriores, cómo por un lado tenemos estos ejemplos que corresponden a la tradición arquitectónica, es decir, al modo de hacer arquitectura con los estilos y los lenguajes usados en el pasado, inspirados, ¿no es cierto?, en el pasado, donde se reproducen las formas clásicas de ese pasado, a veces con nuevos materiales, pero también vamos a tener lo que denominamos los nuevos caminos, estas búsquedas nuevas, por ejemplo, en la naturaleza o inspirados en la propia máquina, con el uso de estos nuevos materiales que se van a poder realizar o generar diseños y formas totalmente nuevas, y se van a apoyar también en la estandarización, en la racionalización, en la producción en serie o producción en masa de nuevos tipos arquitectónicos. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, esta arquitectura de los nuevos caminos en el siglo XIX, que la vemos en el movimiento de Art and Craft o artes y oficios, en el tecnologismo y en el Art Nouveau. Son tres corrientes, podríamos decir, que se dan prácticamente en simultáneo a lo largo del siglo XIX. Y empezamos con el movimiento de artes y oficios o Art and Craft. Para ello vamos a hacer un repaso una definición de lo que es el arte. El arte engloba las distintas creaciones realizadas por el ser humano para expresar ideas, pensamientos y emociones a partir de un producto realizado con unos ciertos conocimientos teóricos y prácticos. Y una clasificación clásica de arte como esta, también encuentra una división, podríamos decir, en dos grandes grupos, el de las artes mayores o bellas artes, o el de las artes menores o artes aplicadas. ¿En qué se diferencian estas? En que las artes mayores son formas del arte que tienen principalmente una finalidad estética donde prima el buen uso de la técnica. Y las que se consideran artes mayores son la arquitectura, la danza, la escultura, la música, la pintura, la literatura y desde siglo XX el cine. En tanto, en las artes menores, aquí se basan en principios estéticos, pero para crear objetos de uso para la vida diaria, es decir, todo ese gran grupo de objetos que se realizan a partir de las artesanías o de los oficios o de lo que está bien decir los artes y oficios. Ellos son la alfarería, la cestería, la fotografía, la orfebrería, el trabajo del vidrio, el diseño de moda y el diseño gráfico. Y aquí tenemos como ilustración un cuadro de Manet, entre las artes mayores, la pintura, y por el otro lado, entre las artes menores, estas cerámicas de Whitwood realizadas en el Reino Unido.
Bien, ¿cuál era el contexto en el que va a surgir este movimiento de Art and Craft? Va a surgir en Gran Bretaña, una Gran Bretaña que está sufriendo las primeras consecuencias de la industrialización, en el que se puede ver claramente que estos objetos realizados en serie, en gran cantidad, carecen de calidad, carecen de la calidad que el trabajo artesanal le podía dar, carecen del buen gusto que estos objetos diseñados por artesanos les podrían brindar. Y entonces vamos a ver una pequeña comparación entre lo que la producción artesanal de valor se distinguía respecto de lo que era la producción industrial. Entonces, los productos realizados artesanalmente, que eran de calidad, tenían una excelencia en lo formal, una riqueza en el diseño, una precisión en la ejecución y estaban realizados con materiales preciosos. ¿Qué significa esto? Con materiales auténticos. Entonces, o eran objetos de plata o de oro o de madera, pero eran realizados con esos materiales. En cambio, en la producción industrial, nosotros podríamos encontrar que hubiera una excelencia en lo formal, una riqueza en el diseño, una precisión en la ejecución, pero los materiales no eran los auténticos. Se realizaban imitaciones de estos materiales para obtener un menor costo de los mismos, y con lo cual la calidad, por supuesto, disminuía absolutamente. Dio la particularidad hacia 1837 aproximadamente que la agencia que patentaba nuevos, nuevos productos o nuevos materiales, en muy corto tiempo patentó 35 materiales que imitaban materiales reales, de estos llamados preciosos. Entonces, ¿qué se vio? Al poco tiempo que esta producción en serie o por producir en mayor cantidad y a menor costo disminuía la calidad de los productos. Entonces, esto va a ser el motivo por el cual va a surgir el movimiento de Art and Craft, de artes y oficios, buscando mejorar la forma y el carácter de los objetos. ¿Cuál era el problema que traía la máquina en ese momento? Y entonces podemos hacer una comparación entre la producción artesanal y la producción industrial. En la producción artesanal la herramienta es la manual, la del hombre. En cambio, en la industrial es la máquina. La producción se realiza artesanalmente. En cambio, en la industria es una producción industrializada. ¿Dónde se realiza esta producción? En lo artesanal es en el taller. En cambio, en la industria, en la fábrica. El sistema se realiza por unidad en la producción artesanal, en cambio es en serie en la producción industrial. ¿Quién es el que realiza la producción artesanal? El artesano, una sola persona. En cambio, en la producción industrial la realizan los obreros, que son seres anónimos, y esta producción se va a realizar buscando una mayor cantidad. En cambio, en la producción artesanal va a ser buscando la mejor calidad. Y entonces tenemos que en la producción artesanal el artesano es el que está a cargo de todas las fases del proceso de elaboración de un producto. Es quien conoce el material, quien le va a dar forma, es decir, elabora su diseño, y quien realiza el trabajo técnico. En cambio, en la producción industrial, este equilibrio
se disgregan aquí todos los componentes en las distintas fases que van a componer el objeto y, y lo van a realizar ya personajes particulares, específicos. Es decir, va a haber un especialista en el diseño, va a haber otro quien brinda el material y conoce el material y finalmente uno o varios quienes van a realizar concretamente el objeto. Entonces, el movimiento de Art and Craft justamente va a rebelarse contra los ideales, los procedimientos productivos que trae la revolución industrial. Ellos buscan revalorizar el trabajo manual y la obra del artesano porque quieren recuperar la calidad de los productos, el valor estético de las piezas que se produzcan. Quisieron reanudar los vínculos que se habían roto entre las artes mayores y las artes menores. Y los defensores de este movimiento van a trabajar en talleres, es decir, van a seguir el modelo medieval del trabajo realizado en los talleres. Van a plantear un rechazo a la separación entre lo que es el arte y la artesanía. Ellos van a bregar por que vuelvan a unirse y porque sea un trabajo realmente conjunto entre el artista y el artesano. Se considera que los objetos deben responder a una necesidad funcional y moral también. Y por esto proponen un regreso al medievalismo, tanto en la arquitectura, que se ve reflejado en una vuelta con el neogótico, como en las artes aplicadas. Y que la arquitectura sea el centro de todas estas actividades de diseño. John Ruskin va a ser un pensador, escritor y pintor británico que va a identificar justamente la causa de la decadencia del arte en la industrialización. Entonces él va a proponer esto, una vuelta al trabajo artesanal, una revalorización del trabajo del artesano, similar a la que puede haber habido en el siglo XIII, es decir, en la Edad Media. Él va a ser uno de los introductores del gusto por el neogótico en Inglaterra y va a formular la teoría, el planteo de que el arte es algo esencialmente espiritual, que alcanzó justamente su apogeo en la Edad Media. Entonces, que por eso habría que volver a esas formas de trabajo. William Morris, otro arquitecto, maestro textil, poeta, novelista, ilustrador, diseñador británico, persona, como verán, absolutamente compleja y muy instruida, muy preparada, va a nutrirse del pensamiento de Ruskin. Y entonces él va a ser justamente uno de los fundadores del movimiento de Art and Craft. Él, en el caso de Morris y el movimiento que él inicia, se va a nutrir de los ideales del medioevo, ¿no es cierto? Y preocupados por los efectos justamente que tiene la industrialización en el diseño y en la vida cotidiana. Rechazan la producción industrial por ser algo que está vacío, que carece de sentimiento y que por el proceso de fabricación deshumaniza a los trabajadores. Él es testigo de cómo se explota a estos obreros que trabajan en estas primeras fábricas instaladas en Gran Bretaña. Entonces, desde el movimiento de Art and Craft va a reivindicar la conexión que debe existir de la belleza pura del arte con la belleza utilitaria de la artesanía. Es decir, el mismo planteo de Ruskin de unir nuevamente el arte
y al artista y al artesano, o al arte y a la artesanía. Él va a defender entonces un modo de vida sencillo, austero, inspirado en la naturaleza, a través del diseño, de la realización de objetos domésticos, pero que de buena calidad, que a la vez sean funcionales y que respeten las características y la autenticidad de los materiales. Él va a fundar una empresa primero con otros dos socios y luego ya queda él solo frente a la empresa, Morris y compañía, para realizar trabajos tanto de arquitectura como de trabajos artísticos. Él busca justamente borrar esa separación o aquello que separa entre las artes mayores y las artes menores. Realizan una exposición, realizan varias exposiciones para partir de 1888, en las que se propone realizar un arte del pueblo para el pueblo. Él sostenía que el arte es la forma con que el hombre expresa la alegría de su trabajo, en cambio que la máquina justamente destruía esa alegría. Sin embargo, con el paso del tiempo, Morris supo aceptar la máquina para realizar los trabajos. ¿Por qué? Porque este primer ideal, ¿no es cierto?, de realizar obras de forma artesanal en un taller, eh, se convenció que resultaban de un altísimo costo y que no llegaba a toda la sociedad, sino que era un grupo reducido, una élite, quienes podían comprar y acceder a esos productos. Entonces, él termina aceptando la dinámica industrial de la fabricación en serie, condicionándola a que sea el hombre quien la domine, quien le ponga los límites. Entonces, por eso podemos decir que Morris reduce la distancia entre el artista y la industria. El ejemplo que cabe aquí en Art and Crafts es la Casa Roja, una casa diseñada por Philip Webb, un arquitecto conocido de William Morris, al que él le encarga la realización de su propia casa, en la que Morris va a diseñar el equipamiento. Esta casa viene a ser como un manifiesto de sus ideas en la que busca revalorizar el trabajo artesanal frente a la producción industrializada. ¿Por qué decimos que es como un manifiesto de sus ideas? Porque él se va a instalar con sus amigos, con quienes comparte estos ideales, y van a realizar el diseño de todo el mobiliario, de los revestimientos interiores, del diseño, por ejemplo, de los aventanamientos, de los empapelados, de las alfombras. Es decir, realizan un diseño absolutamente integral. En esta casa se puede ver que hay una integración, además, entre lo que es el edificio y su entorno. Esta casa está realizada íntegramente en ladrillos que no tienen revestimientos, de ahí el nombre de Casa Roja. Y el lenguaje que utilizan es el propio del gótico rural inglés. El aspecto exterior del edificio va a surgir directamente de la creación de los volúmenes que surgen a partir de las distintas funciones que se dan al interior. Y la obra va a reflejar la admiración por la autenticidad y la humanidad de los métodos constructivos medievales. El lenguaje en esta casa, o sea, se puede decir que esta casa es una casa pintoresquista. ¿Por qué? Porque en cuanto a la composición, se aleja completamente de lo que es la simetría, que sería una composición de una arquitectura clásica. Aquí hay, por el contrario, ejes quebrados, una composición, por lo tanto, asimétrica. Existe el factor sorpresa.
hay múltiples alternativas de circulación al interior de la vivienda, es decir, no hay un único recorrido para hacer. Hay relación entre el espacio interior y el exterior. De hecho, las distintas funciones al interior se expresan volumétricamente al exterior. Todos los frentes son diferentes. Hay una serie de cuerpos salientes en diferentes planos respondiendo a cada una de estas funciones. Y la planta finalmente es una planta en L y donde hay un cuidadoso diseño funcional. ¿Mm? Se busca realizar ambientes interiores que sean absolutamente funcionales y vivibles para la familia. En el interior van a predominar materiales como la madera, el azulejo, el vidrio, que son materiales más naturales, que van a propiciar ambientes mucho más acogedores. Se va a buscar esa integración entre arquitectura, decoración y equipamiento. Y los cielos rasos y las paredes van a estar por lo general revestidas, ya sea con entelados o con madera. Se buscaba conseguir al interior la máxima luz, la máxima iluminación, entonces todas las habitaciones tienen aventanamientos adecuados para obtener la luz natural y la distribución y forma de las habitaciones van a responder a las necesidades precisas planteadas por los propietarios. Todos los elementos al interior van a recordar este mundo medieval y también vegetal, porque toda la ornamentación se va a basar en esos elementos vegetales propios de la naturaleza.